¿Listo? Sí, ya está. Está grabado. Bueno, listo. Bueno, chicos, ¿se escucha bien? Sí, licenciada, sí se escucha Bueno, bien. bueno, Se escucha bien. perfecto, perfecto. Bueno, hoy vamos a ver cuidados de enfermería en las distintas etapas, ¿sí? Cuando un niño tiene que ir a cirugía. No sé por qué les cuesta tanto, es un tema que ustedes lo ven ampliamente en la materia de enfermería quirúrgica, pero cuando a ustedes les toca el tema con una patología que su resolución es quirúrgica, tienen problema en mencionar cuáles son los cuidados que debe realizar la enfermera en un niño, que no discrepa mucho del adulto, ¿sí? Tal vez en valores, pero más o menos lo que nosotros vamos a hablar es lo básico, lo que se debe hacer cuando un paciente va a cirugía, cómo se lo prepara, cómo se lo recibe y cuáles son los cuidados que debería tener como enfermera. Bien, esto de cuidados en el preoperatorio tiene un concepto que es el conjunto de normas y acciones cuyo propósito es que nosotros como enfermeros llevemos, ¿sí?, en condiciones óptimas al paciente intraoperatorio. Es decir, que nosotros tenemos que realizar distintas actividades para que no haya ningún problema y el paciente ingrese a cirugía y no vaya a ser devuelto, que son cosas o experiencias que hemos tenido en el hospital, ¿sí? Porque le faltaba un estudio, porque la mamá no informó y el paciente tomó algo, entonces directamente se cancela la cirugía, ¿sí? Ustedes saben que ahora perder un turno, y más en una institución, ¿sí?, pública, lleva a esperar un determinado tiempo nuevamente. Así que depende mucho del trabajo en conjunto en que realiza la enfermera con la mamá y el niño. ¿Por qué? Todos los pacientes en el hospital de niños son internados en conjunto con un adulto, que puede ser tutora porque se pide que sea una de sexo femenino, no se permite que en forma constante quede una persona que ya les había comentado el motivo de sexo masculino, ¿no? Y por lo general la que se queda con el paciente es la madre. Entonces la internación es un binomio, madre y niño, ¿sí? Y las patologías que nosotros podemos ver en la sala de cirugía son patologías que se dan en edad escolar, ¿sí?, como ser una apendicitis, ¿sí? Puede ser un descenso de colon, que ahí sí ya tendríamos niños más pequeños, hernias, que va a depender del tipo de hernias, ¿sí? Si es una hernia inguinal, bueno, será un niño de 1 año tal vez, pero vemos muchísimo nosotros descenso, por ejemplo, de escroto, y lo que más se ve es la apendicitis, ¿sí? Bien, ¿qué tiempo abarca el preoperatorio? Abarca el espacio de tiempo comprendido desde que el paciente es informado de que su problema de salud debe ser tratado en forma quirúrgica, es decir, que tiene que ir a una cirugía. Este acepta este tratamiento y por ende el cirujano fijará una fecha para la intervención quirúrgica. ¿Y dónde terminaría el prequirúrgico? Hasta que el niño ingresa al área quirúrgica. Es decir, que todas las actividades que yo haga previo a que ya el paciente venga y sea llevado por el camillero, son todas actividades de enfermería en el prequirúrgico, que son varias, son varias.
Bueno, ¿cuál es la primera y la más importante? Consentimiento informado. La decisión del paciente debe ser voluntaria. En este caso, ¿quién es la persona que firma? La madre, el tutor del paciente, porque el niño es menor de edad, ¿sí? En el adulto lo hace el adulto, ¿sí? Pero de todas maneras, si es un niño en edad escolar, debe estar informado, ¿sí?, de lo que se le va a realizar. Y al padre o al tutor le debemos informar sobre la cirugía y sobre la complejidad de la misma. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los cuidados que van a tener que ver, ¿sí?, los padres? Disculpen. ¿Cuáles van a ser los cuidados que van a tener los padres cuando ese paciente vuelva ya a la sala? Informarle si el paciente llora, qué es lo que van a hacer. Es decir, comunicarle todo lo que puede llegar a pasar. Sobre el riesgo de vida, eso se va a encargar el cirujano, ¿sí? Porque es él quien hace firmar el consentimiento informado. Nosotros lo que hacemos en todos nuestros procedimientos, ¿sí?, desde la administración de un tratamiento por vía oral hasta la colocación de un termómetro, es pedir el consentimiento informado, pero es en forma verbal, ¿sí? Porque ya de por sí la madre consiente que el paciente está internado a través de la historia clínica. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a realizarle a ese paciente, también debemos tener el consentimiento de la madre. Porque si la madre no quiere que nosotros le administremos alguna determinada medicación, nosotros no vamos a obligar a nadie. Lo que tenemos que hacer es registrar e informar que el padre se ha negado a que el niño reciba tal información. Si el padre se niega, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, para todo lo que se haga con ese niño, necesitamos el consentimiento informado, ¿sí? En este caso, ustedes saben que toda cirugía implica riesgo porque el niño va a ser intubado, va a ser sometido a una anestesia general y corre riesgo de vida. Este consentimiento lo deben hacer en forma escrita y eso se encarga el cirujano, quien va a realizar la cirugía al niño. Bien, nada se puede hacer, ni administrar medicamentos o preoperatorio, ni puedo realizarle ningún procedimiento, ni siquiera un baño, hasta tanto esté el consentimiento firmado. Absolutamente nada. De todas maneras, lo que yo les quiero decir es que si el padre se niega, ni siquiera va a dejar que se lo interne el paciente, ¿sí? No nos va a permitir que hagamos absolutamente nada. No vamos a poder, por más que la enfermera quiera realizarle. Si el padre se niega, se niega. Y así pasa cuando hay niños en que los padres quieren llevarlos, nosotros le explicamos, porque quien permanece con el paciente en la sala las 24 horas es la enfermera. El médico viene a la mañana, hace su consulta, evalúa al paciente y se retira. Y deja todo el tratamiento para el niño. Tenemos médicos de guardia, pero que son llamados cuando se los necesita, ¿sí? Si no, caso contrario, están en la guardia, en la emergencia. Entonces, nada vamos a hacer si no tenemos el consentimiento. Si es un papá que se lo quiere llevar, uno le explica, ¿sí?, por qué es importante que no se lo lleve, cuál es el riesgo que puede llegar a tener ese niño. Y si el papá se quiere ir, se quiere ir. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que el padre se fuga con el paciente, se escribe el horario, se informa a la policía del hospital y eso queda sentado. ¿Sí? Es decir, ¿qué les quiero decir con esto? Que no se puede obligar a hacer absolutamente nada. Siempre necesitamos el consentimiento de los padres, para todo. Bien, ¿cuáles son los cuidados de enfermería en el prequirúrgico? Primero nosotros vamos a hacer una valoración, un examen físico,
donde vamos a determinar la presencia de cualquier problema de salud que pudiera suponer o poner en riesgo, ¿verdad?, a ese paciente dentro de quirófano. Porque a veces pasa que la madre se olvida de informarle al médico ciertos datos que creen que no es importante. Y mientras la enfermera acondiciona al niño, lo recibe en la sala, la enfermera le va preguntando a la madre y se acuerda, por ejemplo, que supongamos el niño ha estado con fiebre o ha estado con, a veces nos dice, ha estado con un poquito de moco ayer, con un poquito de tos. Y a veces uno le dice, ¿y le informó al médico? No. O sea, son datos que se tiene que informar, ¿sí?, para ver si se puede llegar a suspender, ¿verdad?, la cirugía o no. Puede ser que el niño sea hipertenso, haya presentado tos. Eso es muy normal, que la mamá nos cuente que ha tenido mucha tos el día de ayer, pero resulta que la noche ha dormido tranquilo y ya no tiene tos. Hay que informar inmediatamente al cirujano para que venga, lo valore el paciente y se tome una decisión. Capaz que empezó con fiebre, ¿sí? Cualquier signo que la madre nos pueda decir. Eso lo hacemos mediante la valoración física. ¿Qué más es lo que se debe hacer dentro del preoperatorio? Los baños prequirúrgicos. Por lo general, se realizan 3 baños previos a la cirugía. Este baño debe ser desde la cabeza a los pies, con solución jabonosa, ¿sí? Pero esta solución jabonosa tiene una característica, que es una solución jabonosa antiséptica, ¿sí? Por lo general nosotros tenemos Pervinó, a veces nos compran, porque Pervinó la marca, de solución jabonosa. Tenemos clorexidina jabonosa para bañar a los pacientitos. El lavado se debe enfatizar debajo de las uñas, ¿sí?, pliegues inguinales y axilas. Y por supuesto que si nosotros observamos que el niño tiene las uñas largas, se las debe limpiar primero y luego cortar. Es muy importante explicarle a la madre por qué el motivo de que la nena no debe tener esmalte en las uñas, ¿sí? ¿Y por qué sería eso? ¿Alguien me puede decir? Porque es necesario tomar la saturación de oxígeno con el oxímetro. Bien, Y también va a pero ser, nos va a dar, mirando los pliegues, los lechos lecho, unguiales, nos va, a dar, vamos a saber si hay una cianosis o no. exacto, en realidad es eso, ¿sí? Porque yo puedo poner un saturómetro y puede tener algo de esmalte y no me altera tanto lo que me registra el saturómetro. En realidad es eso, el hecho de que yo en las uñas tengo los lechos unguiales y debo observar, ¿sí? Esos lechos unguiales pueden estar muy pálidos, pueden estar cianóticos. Entonces eso se le explica a la madre, porque las nenas tienen la costumbre, ¿sí?, de tener las uñitas pintadas. Entonces se le explica cuál es el motivo, entonces se le debe retirar. O se le pide a la mamá que le retire. Bien, si no me llegaran a escuchar, por favor, me avisan. Abren su micrófono y me avisan. Bien, si el paciente es ambulatorio, es decir, que se ha determinado, ¿verdad?, 2 días antes que tiene una apendicitis, entonces, ¿cómo vamos a hacer con los baños? Seguramente va a tener indicado un baño quirúrgico a la noche en su casa, otro baño, ¿sí?, cuando se levante y esté citado para el turno de la cirugía, ¿sí?, y se le pide a la madre que media hora antes lo vuelva a bañar. Ahora, si el paciente estuviera internado, ¿qué es lo que se hace? Directamente ya se deja la indicación, la enfermera se encarga que el niño tenga un baño, ¿sí?, a la noche, otro baño por lo general a las 6 de la mañana, y las cirugías comienzan aproximadamente a las 8 de la mañana, 7:30.
tendrá otro baño a los 30 minutos de la cirugía, ¿sí? Eso si estuviera internado. Caso contrario, los baños lo deben realizar en la casa y se le explica con qué. ¿Para qué me sirve a mí realizar un baño con una solución jabonosa? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué es importante bañarlo al niño? O sea, aparte, ¿verdad? De que, bueno, el niño no puede tener, capaz que no tenga una buena condición higiénica, pero ¿qué me ayuda a mí el hecho de que yo utilice, ¿sí? Una solución, un antiséptico jabonoso? ¿Para qué me sirve? ¿Qué me Eh, pa- limpia? para disminuir la flora transitoria. Exacto, es para eso. Por eso es muy importante explicarle a la madre para qué le sirve, porque van a decir, ¿por qué 2 baños, 3 baños? Y tan temprano tenemos que explicarle, porque eso va a evitar, ¿sí?, que el niño pudiera llegar a tener, ¿sí?, una patología agregada. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa en aquellos pacientes que no pueden movilizarse, ¿sí? Ya sea por su enfermedad de base, que pueden ser fracturas, traumatismo, capaz que es un niño que está con una tracción esquelética. Y bueno, se tiene que hacer el baño en la unidad, en la cama. Y por lo general lo que utilizamos son los paños de baño fácil, ¿sí? Que tienen solución, no es solución, sino que tienen antiséptico jabonoso. ¿Mm? Son unos paños, ¿Mm? No son muy grandes, pero nos sirven para utilizarlos como esponja, y nosotros le agregamos agua y ya tienen incorporado, ¿sí?, la solución jabonosa, ¿sí? Entonces tenemos que hacerlo en la unidad del paciente y le pedimos colaboración a la mamá. Pero es muy importante realizar los baños, ¿sí? Bien, obviamente que yo, después de que se hagan los baños, debo cambiarle la ropita al niño. Ustedes sabrán que en las instituciones privadas se cobra el kit, ¿sí? El kit que deben llevar y que hay que pagarlo. No nos dejan llevar a nosotros, ¿verdad? Nos piden que lo abonemos cuando vamos a una institución privada. Lleva las batas, gorro y las botas, ¿sí? En el caso del hospital, eh, por lo general, ¿sí?, se le pone botas, ¿sí?, el gorrito y un camisolín, ¿sí? Un camisolín de gramaje muy fino, ¿sí?, es decir, el común, los camisolines más finitos. Entonces, una vez que se lo ha bañado el niño, directamente ya se lo viste, ¿sí? Hace poquito hemos tenido una reunión con el servicio de infectología y nos planteaba esto, que nosotros, algunos no sé si conocen el Hospital Niño tienen, los niños son internados por sectores y cada sector, ¿sí?, tiene de 3 a 6 camas. Entonces, el hecho de que nosotros lo llevemos al baño, se lo haga bañar, hablo del niño internado, vuelva a la cama, según infectología dice que el niño puede contaminarse. Entonces lo que se pedía es que el niño se bañara, se pusiera ropa limpia, propia, y que como cuando es llevado a quirófano hay una antesala, ahí, eso se está viendo de hacer ahora, se realice la vestimenta del paciente y espere el ingreso a quirófano, ¿sí? Eso estábamos hablando y lo hablamos la semana pasada, ¿sí? Bien, si hubiera vello presente en la zona operatoria, no se recomienda ya el rasurado, sino lo que se recomienda es el corte con tijera, ¿sí?, a fin de evitar las escoriaciones y una posterior colonización de la piel dañada, ¿sí? En el caso de los pacientes que van a una cirugía y que la cirugía es neurológica, neurocirugía, se debe cortar todo el pelo. Antes lo rasurábamos, pero quien tenía que comprar las maquinitas eran los padres. Y no nos traían maquinitas que sean de buen filo. Entonces nos costaba mucho rasurar al niño y terminábamos produciendo lesión, ¿sí?, en el cuero cabelludo, ¿sí?
Entonces, lo que se hace ya de hace varios años es que se corta con tijera el cabellito del niño, ¿sí? Y después, por lo general, el neurocirujano es el que trae ya en su maletín un kit donde tienen las maquinitas y ellos mismos rasuran el sector donde van a hacer la incisión, ¿sí? Esto ya es de hace muchos años, ¿sí? Varios años. Pero antes solíamos nosotros rasurar completa la cabeza del niño. Ahora, por ejemplo, volviendo al tema que les dio la licenciada Aguilera, si es para colocar, ¿verdad?, una válvula, porque tiene el niño una hidrocefalia, lo que nosotros vamos a hacer, depende de qué lado la vaya a colocar, es cortar, ¿sí?, lo más que se pueda con la tijera, y luego, en quirófano, el mismo neurocirujano lo rasura, ¿sí? Bien. Algo que siempre se olvida de mencionar, y no sé por qué, porque es sumamente importante, es el ayuno preoperatorio. ¿Cuál es la finalidad del ayuno? Es disminuir el riesgo de aspiración, ¿sí?, del contenido gástrico cuando se induce a la anestesia. Es decir, ¿qué es lo que se está disminuyendo ahí? La broncoaspiración, ¿sí? Ahora, pero un ayuno prolongado no garantiza un estómago vacío. Y por el contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Aumenta el residuo gástrico. Como así también le va a molestar, le va a generar molestia, el niño va a sentir como que le molesta, ellos dicen me duele la panza, ¿sí? Y esto, si nosotros hacemos que este ayuno sea muy prolongado, ¿qué es lo que va a hacer que se disminuya? ¿Mm? La glucemia. Entonces va a haber una hipoglucemia, ¿sí? Puede llegar a haber una hipovolemia. Y si nos pasan que a veces los niños tienen turno para las 8 de la mañana y resulta que entró una urgencia y fue ocupado el quirófano. Entonces debe esperar un tiempo más. Y yo les digo que en niños pequeños es muy difícil hacerlo esperar más tiempo. ¿Por qué? Porque los niños comienzan a manifestar que tienen hambre, porque el paciente ya desde la noche anterior no puede comer nada. Mínimamente va a depender del horario de la cirugía. Porque niños en edad escolar tienen que tener un ayuno de entre 6 a 8 horas, ¿sí? Si es niño muy pequeño, supongamos que sea un niño que se le vaya a colocar una válvula, que sea un niño con un problema cardíaco, si es un niño menor de 1 año, que tenga 2 años, el ayuno va a ser de 4 horas. ¿Por qué? Porque el azúcar va a bajar mucho, va a ser una hipoglucemia, ¿sí? Algunos médicos, ¿qué es lo que hacen? Permiten que se ingieran líquidos claros hasta 2 horas antes de la intervención quirúrgica, pero esto no es solamente el cirujano que lo permita, sino tiene que estar de acuerdo el anestesista. Y esto es muy importante, particularmente en aquellos niñitos que son mayores de 6 meses, porque da la casualidad que baja mucho la glucemia en niños de 8, 9, 1 añito, baja muchísimo cuando se extiende, ¿sí?, el ayuno, ¿sí? Ahora, el hecho de que el cirujano pueda indicar que el paciente ingiera líquidos claros tiene que ver con que el anestesista le permita, y estoy de acuerdo. No todos los anestesistas permiten, ¿sí?, que el paciente ingiera líquidos claros, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunos no quieren correr ningún riesgo, ¿sí?, de que el niño pueda llegar a producir una broncoaspiración, ¿sí? Bien. El ingerir líquidos claros, ¿sí?, y lo importante es que estos líquidos claros contengan carbohidratos en el preoperatorio, es sumamente beneficioso. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que se disminuya el residual gástrico y el pH del mismo. Entonces va a prevenir la hipovolemia, va a brindar más bienestar al niño porque le va a disminuir la sed y también va a ayudar a disminuir el hambre, ¿sí? Es beneficioso para el paciente. Ahora, ¿qué llamamos líquidos claros? Podemos darle agua,
jugo de frutas sin pulpa, ¿sí? Puede ser un heladito de agua, un caldo claro, con bajo contenido de sal, ¿sí? Y se le puede dar, ¿sí?, la cantidad que quieran. Por lo general tampoco el niño está asustado, tiene miedo, no va a tomar un plato lleno, ¿sí? No va a tomar 2 vasos de agua, toma un poquito. Y eso ya lo calma al paciente, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, debe estar de acuerdo el anestesista, porque es quien va a dar la anestesia, ¿sí? Si el anestesista dice que no, no está permitido, ¿sí? Pero si ustedes abren algún libro, buscan en el preoperatorio, ya se habla de los líquidos claros y que sí se puede ingerir, ¿sí? Bien, distintos en el adulto no. El adulto tiene que tener 8 horas mínimo de ayuno, ¿sí? Estamos hablando de niños, chicos, ¿no? De niños. Bien, algo que siempre se olvida. Para que el paciente pueda ingresar a quirófano, tiene que tener ciertos estudios complementarios. Una cierta cantidad de estudios sería todo lo que es laboratorio sangre, ¿sí? Análisis del laboratorio, donde se va a pedir el hemograma, que ustedes ya deben saber. Dentro del hemograma va lo que es la cantidad de glóbulos rojos, que ahí yo les puse el valor, la cantidad de glóbulos blancos, las plaquetas, que son de 150.000 a 400, ¿se acuerdan que habíamos hablado? El valor de la hemoglobina, ¿sí? El hematocrito, ¿sí?, que es un examen que mide el porcentaje del volumen de toda la sangre que está compuesta por el glóbulo rojo, y el valor normal es un rango, es entre 37 y 45%. Todo eso tiene que tener. De todas maneras, yo a ustedes les dije, cuando un médico les ponga pedido de hemograma, va a ir todo esto. Y dentro de la serie leucocitaria, ustedes tienen a su vez una fórmula leucocitaria. ¿Se acuerdan que la habíamos visto? ¿Dónde estaban los leucocitos, neutrófilos, eosinófilos? Eso hablamos con leucemia. ¿Se acuerdan? Bueno, espero que sí. Entonces, Sí, licenciada. Listo. Entonces, cuando se pide un hemograma va todo esto, ¿sí? Todo este pedido, ¿sí? Que lo que en vez de decir serie eritrocitaria dice glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaqueta, hemoglobina, hematocrito, ¿sí? Y dentro de los leucocitos está toda la forma leucocitaria, es decir, que están los valores de todas las otras células de sangre, que es lo que acabo de mencionar. Cuando ustedes ven este tema, ¿sí?, ustedes tienen que saber los valores, ¿no? Los tienen que estudiar. Ahora, ustedes me hablan de todo lo que es el hemograma, pero cuando hablamos de un análisis prequirúrgico, aparte del hemograma va todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cirujano va a tomar una hoja de bisturí, va a hacer una incisión, ¿sí? Supongamos si es una apendicitis en el abdomen del niño, entonces va a haber pérdida de sangre. Por eso es importante que en el prequirúrgico esté el tiempo de coagulación y el tiempo de sangría. Es un examen de sangre que analiza qué tan rápido se cierran los vasos sanguíneos pequeños en la piel para detener el sangrado. Es para eso tiempo de coagulación y sangría. Ustedes tienen que saber que en un análisis de laboratorio prequirúrgico va tiempo de coagulación, tiempo de sangría, KPTT, ¿sí? Todo eso va, ¿sí? Yo acá les puse esto, pero en la cartilla que nosotros ya le vamos a empezar a subir a partir de mañana, porque ya van a comenzar con trabajo práctico con ustedes la otra semana, ahí están todos los valores de todos los laboratorios que se suelen pedir, ¿sí? Ahora, el tiempo de coagulación es de 3 a 9 minutos y el tiempo de sangría es de 1 a 3 minutos, ¿sí? También se pide la colinesterasa, ¿sí? ¿Por qué es importante saber esta enzima? ¿Sí? Que es la succinilcolina, ¿sí? Porque a través de esta enzima se metaboliza la anestesia, ¿sí? Si no se llegara a metabolizar la anestesia, supongamos el paciente tiene alterada la colinesterasa,
no lo tiene entre el valor de 8 a 18 unidades por mililitro, entonces el paciente no se me va a despertar, ¿sí? Tiene que estar en un valor normal para que el anestesista pueda administrar la anestesia sin ningún riesgo, entre los otros requisitos que venimos hablando, ¿sí? El valor de la glucosa en niños de 80 a 110 miligramos por decilitro. Es importante el perfil renal, ver cómo funciona ese riñón, cómo está eliminando ese riñón, y para eso se pide el valor de la creatinina, urea y ácido úrico, ¿sí? Bien, esto ustedes tienen que saber, ¿sí? Tienen que saber los valores, porque cuando nosotros le preguntamos en un parcial o en el examen final no se acuerdan, ¿sí? Tampoco yo puedo hablar que en el prequirúrgico es importante el baño y el ayuno. No, todo lo que son los estudios complementarios son importantes, ¿sí? Si hablamos de perfil hepático, acá, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo me está funcionando el hígado? Muchos de los fármacos, de las drogas, se metabolizan por el hígado. Y por eso es que necesitamos saber si el hígado funciona bien o no, ¿sí? Y cuando nosotros hablamos de perfil hepático, ¿qué es lo que se pide? Las transaminasas, que deben recordar que es la GOP, ¿sí? Y la GPT, y la fosfatasa alcalina, ¿sí? Eso me da a mí, estos tres valores, me dice cómo está funcionando el hígado en mi organismo, ¿sí? Eso sería a nivel laboratorio, sangre. Ahora, hay otros estudios complementarios que son muy importantes, sí, el electrocardiograma. El paciente no va a ingresar a quirófano si no tiene el electrocardiograma realizado, porque volvemos a repetir, es un paciente que va a ser intubado, ¿sí? Va a dejar de respirar, una máquina va a respirar por él, ¿sí? Y debe estar su corazoncito bien. Entonces, si no tenemos el electrocardiograma, no hay cirugía, ¿sí? Capaz que falte la placa de tórax, no hay problema, ¿sí? Pero si no está el electrocardiograma, se suspende la cirugía. Si el paciente, que esto es algo que nos pasa a menudo en la sala 6 de cirugía, se le recomienda, la enfermera tiene la obligación, si el paciente va a ingresar al otro día a quirófano, ¿verdad? Hace los baños, lo comienza a preparar al niño y le informa a la madre. A partir de este momento, el niño debe quedar en ayuna, mamá. No puede tomar agua, no puede tomar gaseosa, no puede tomar yogur, no puede tomar nada. Al otro día, tempranito, la enfermera va a controlar al paciente. Mamá, no se olvide, no puede tomar nada, no puede ingerir el desayuno, porque pasa que a veces vienen de cocina y empiezan a distribuir los desayunos y hay una equivocación y le entregan a la madre el desayuno para el niño. Y como el niño está con hambre, le pide y la madre le da. Entonces, cuando nosotros vamos ya para terminar de acondicionarlo, ¿sí? Recién nos dice la mamá, sabe que ha desayunado, pero un poquitito. Bueno, ese poquitito hace que la cirugía se suspenda. Eso nos ha pasado mucho, mucho. Entonces, inmediatamente se suspende y pasa para el otro día si es que hay quirófano. ¿Mm? Entonces, tenemos que estar muy atentos a todos los cuidados prequirúrgicos, ¿sí?, del niño. Bien, ¿cuáles son los cuidados de enfermería en el posoperatorio? ¿Sí? El posquirúrgico se divide en dos tiempos. En el inmediato o tardío también que se le llama, que esto ya lo deben haber visto en segundo año, ¿sí?, en la materia de quirúrgica. Es más, yo he visto que tienen desarrollado muy extenso este tema. Acá se comprime un poco, ¿sí? No es tan largo, pero ustedes tienen que recordar lo que ya vieron en segundo año, ¿sí? La primera parte, que sería el posquirúrgico inmediato, es la fase más crítica del paciente.
requiere vigilancia continua de enfermería desde el momento en que el paciente es recibido o traído por el camillero, porque quien lleva al paciente a la cirugía desde la sala quirófano es el camillero. Entonces lo que nosotros hacemos es acondicionarlo al paciente como corresponde, entregar historia clínica con todos los estudios complementarios, con consentimiento informado, el camillero lo lleva a quirófano y después, cuando ya ha sido la cirugía, lo han recuperado en quirófano, viene el camillero y por lo general, ¿sí?, lo acompaña la enfermera o lo acompaña el anestesista. Y esto es algo que se está haciendo ahora. Antes venía el camillero y nada más, porque en teoría el paciente venía recuperado. Pero ustedes habrán escuchado lo que pasó en el hospital con el pacientito que fue a una cirugía y que sigue internado en terapia intensiva, que los padres acamparon afuera del hospital. Lo deben haber escuchado el caso. Con ese niño, ¿qué es lo que pasó? Ese niño sale de quirófano, es traído por el camillero. El paciente no estaba totalmente despierto, pero ante la valoración neurológica del enfermero responde, pero a los minutos de ser colocado en la unidad presenta un paro. ¿Sí? Y de ahí que sucedió todo el resto. Entonces, las nuevas normativas que salieron después de esta situación grave, delicada, es que el paciente sale, lo trae el camillero y viene acompañado del anestesista, ¿sí? Y si el anestesista no puede, vendrá del cirujano, pero por lo general quien lo acompaña es el anestesista ahora. Y se lo deja en la unidad del paciente, ¿sí? Eso es desde que pasó lo de Fabricio. Bueno, posquirúrgico inmediato. Es una fase crítica. Es muy importante observar bien para prevenir complicaciones. Más que nada, las primeras complicaciones son derivadas de la anestesia o del acto quirúrgico, ¿sí? Y lo primero que nosotros hacemos es una valoración neurológica, ¿sí? Es lo primero que hacemos. ¿Cómo hago la valoración neurológica del niño? ¿Sí? Si es en edad escolar, se debe verificar el nivel de conciencia. Tengo que ver si está despierto, si tiene los ojos abiertos, si hay una buena respuesta verbal, si está orientado, si me responde con claridad a las preguntas. ¿Y qué pregunto yo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Te duele? Entonces, si el niño está despierto y me responde, me llamo Juan, sí me duele, porque seguro que les va a decir que sí le duele, ya me quedo tranquila, ¿sí? Ahora, yo no puedo recibir un niño que venga dormido. Eso no puedo recibir inmediatamente, o sea, tiene que volver a recuperación, ¿sí? Entonces, la valoración neurológica es eso, verificar el nivel de conciencia, ver que esté despierto y que me responda. ¿Qué pasa en el niño pequeño que no habla? Por lo general ya debe venir con llanto. ¿Por qué? Porque el niño siempre sale dolorido de la cirugía. Entonces, un llanto vigoroso me responde a mí a esta valoración neurológica, ¿sí? Bien. Me debe responder a algunos estímulos verbales y motores, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una presión en su mano, hacer un pellizco, ¿sí? Pero por lo general el paciente me tiene que responder. Como les dije, ustedes lo que más van a ver en la sala de cirugía son niños de edad escolar, ¿sí? Entonces sí nos van a responder. Pero en el caso que tengamos niños pequeños, tiene que venir con un llanto vigoroso, ¿sí? Bien, que seguidamente nosotros lo vamos a recibir y vamos a hacer dos cosas muy importantes. Primero, valorar y paliar la presencia del dolor, ¿sí?
es un paciente que va a estar dolorido, puede presentar náuseas y vómitos. Para eso nosotros, ¿qué vamos a hacer? Colocarlo en una posición de manera que si el niño presenta vómito, no se broncoaspire. Y esa posición es en decúbito dorsal, ¿sí? Con la cabeza lateralizada, sin almohadas, ¿sí? Esa cama ya debe estar preparada, debe estar confrazada, porque es un niño que va a salir hipotérmico. Y ustedes cuando estamos en el examen final me dicen, va a salir con fiebre. No, es un paciente que sale con una temperatura muy baja. El niño está temblando de frío. Entonces esa cama tiene que estar ya preparada, confrazada, de manera que cuando lo ubiquemos al niño empiece a sentir calor, ¿sí? Debemos abrigar al paciente. Es un niño que va a salir hipotérmico, ¿sí? Y si manifiesta dolor, vamos a verificar inmediatamente, después de haberlo colocado en la posición correspondiente, ¿sí? ¿Cuál es el analgésico que tiene indicado, la cantidad de miligramos, y se le va a administrar, ¿sí? Respetar los horarios de los analgésicos para que el niño no sufra de dolor. ¿Y qué pasa si por ahí nosotros hacemos el analgésico y no cede? Puede pasar, ¿sí? Va a depender cómo haya sido, capaz que esa cirugía se haya complicado, ¿sí? Entonces, han tenido que, ha durado más tiempo, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Buscar al cirujano, informarle, mire doctor, yo le administré la dosis del analgésico y el niño continúa con dolor. De manera que se aumente la dosis o se agregue otro más analgésico a ese pacientito, ¿sí? Es importante mantener informada a la familia, ¿sí? Y ante cualquier cambio que este niño me presente, ya sea que no empiece a aumentar su temperatura, que siga hipotérmico, que empiece con vómito, debo informar al profesional médico, ¿sí? Y todas las preguntas que me puedan hacer los padres, debo responderles, porque es una situación muy estresante, de mucho miedo y ansiedad para la familia, ¿sí? Entonces debo calmar a la familia, para que ellos a su vez tranquilicen al niño, ¿sí? Y estén tranquilos para poder acompañarlo al niño, ¿sí? Bien, registro de los signos vitales. A veces nosotros les preguntamos, a ver chicos, ¿cada cuánto se debe registrar una vez que el paciente es recibido, acondicionado en la unidad, una vez que sale de cirugía? Y es cada media hora, durante las primeras horas, es cada media hora. Yo recibo al paciente, es todo rápido, chicos. Viene el paciente, yo ya tengo preparada la cama. Hago la valoración neurológica, veo si el paciente se queja de dolor o no, ¿sí? Inmediatamente registro los signos vitales. ¿Cuánto tiene de temperatura? ¿Cuánto es la presión arterial? ¿Cuál es el valor, ¿sí?, de la respiración? ¿Cuánto es el pulso? ¿Sí? O sea, yo voy a tener una temperatura que va a estar disminuida, ¿sí? Voy a tener un paciente que se va a quejar, que le molesta la garganta, ¿sí? Yo tengo que tener la presión arterial estable, ¿sí? Pues si no, el niño puede estar presentando un shock, puede haber una hemorragia interna. Por eso es importante que yo controle los signos vitales y que esos signos vitales durante las primeras horas sean cada media hora, ¿sí? Es obligación. Porque como les dije, lo que pasó con Fabricio fue a minutos. Las chicas estaban trayendo ya para hacer los controles vitales y el paciente presentó un paro, ¿sí? Debemos valorar la permeabilidad de las vías respiratorias. Eso vamos a hacer mientras controlamos la respiración, ¿sí? Y si hay necesidad o no de que lo aspiremos. Observar el estado de la piel. En cuanto a temperatura, el calor, puede haber cianosis, puede estar pálido. Seguramente que pálido va a salir, porque está hipotérmico. Bueno, pero yo ya le estoy dando calor. Esa coloración, a medida que pasa el tiempo, debe cambiar, ¿sí? Miramos, ¿sí?, el apósito quirúrgico,
si está manchado con sangre o no, si es que le pusieron Licenciada, Sí, una consulta. Ahí usted dice que es durante las primeras horas, que serían las 2 primeras horas, 3. por lo general son en las 2 primeras horas. Si no hay, o sea, por ejemplo, 30, si mantienen los signos vitales en un mismo sí, en valor, valores normales. Sí, sí, en valores normales. o valores que no llegan a normalidad. Por ejemplo, si viene hipotérmico, y durante el tercer control sigue hipotérmico, no hay que llamar al médico sin esperar al cuarto control, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que por lo general el paciente usted lo recibe ya con frazadas, vamos a empezar a hacer los controles, tiene que ir recuperando la temperatura corporal, si no vamos a ir aumentando o si no ponemos bolsas de agua caliente. ¿Sí? Por lo Gracias, general licenciada. se recupera el paciente. Lo que más nos puede asustar es la presión arterial, ¿sí? La frecuencia cardíaca. Esos signos, y por eso es necesario los 4 signos, ¿sí? Hay que controlarlo, porque capaz que el paciente esté con una hemorragia interna. Eso le va a hacer un shock hipovolémico. Y de ahí que es importante la presión arterial, porque va a estar inestable. El niño en las 2 primeras horas puede variar, ¿sí? Los signos vitales, pero después ya tienen que empezar, ¿sí? a estar normal. ¿Sí? Pero de por sí yo ya sé que el paciente viene frío, ¿sí? Va a venir con hipotermia, ¿sí? Bien. Tenemos que ver si por ahí la cirugía se ha complicado, ¿sí? Y le han tenido que colocar drenaje. Vamos a observar esos drenajes, si hay débito o no. Vamos a ver las características. Cuando hablo de características, vamos a ver el color, la cantidad, ¿sí? El olor. Controlar las pérdidas de líquido por cualquiera de las vías de salida, ya sean apósitos, que habíamos hecho el apósito quirúrgico, drenaje, si hay sonda nasogástrica, pues también los niños salen con sonda nasogástrica abierta y baja, y controlamos igual las características de ese líquido que está drenando, ¿sí? Con respecto a la diuresis, por el momento el niño no tiene ganas de orinar. ¿Por qué? Porque ha sido sometido a una anestesia general. Y esa anestesia general paraliza, ¿sí? Todo el cuerpo del niño. Por eso es que es intubado, para que una máquina respire por él, ¿sí? A medida que se va recuperando el niño, ya van empezando a funcionar todos los sistemas, ¿sí? Entonces, a medida que pasan las horas, ese niño tiene que empezar con diuresis. Entonces, dentro de las primeras 4 horas, las 4 horas ya tiene que tener ganas de hacer pi. Entonces, lo mismo nosotros ya le indicamos a la madre que esté pendiente cuando haga la pi, cuando le pida que quiera hacer la pi, para que se le coloque la chata, ¿sí? Con respecto a la valoración de la función intestinal, ¿sí? Esto lo vamos a valorar a través de la auscultación de los ruidos intestinales hidroaéreos, ¿sí? Esto es muy importante, porque a medida que empiezan a recuperar la función, ¿sí? Los órganos, ¿sí? Porque ya se está eliminando la anestesia, ¿sí? Se empiezan a activar toda la función. ¿Sí? Y cuando yo ausculto y ya escucho ruidos hidroaéreos, ya empiezo a preguntarle, a decirle a mamá, esté atenta mamá, porque capaz que el niño, fíjese si tiene gases o no. Lo que hacemos es, hay niños que dicen, tengo hinchada la panza, me molesta la panza, lo hacemos flexionar las piernas despacito, ¿sí? En la cama para ver si lo ayudamos a despedir los gases, ¿sí? Y cuando ya comienza a funcionar el intestino, empezamos a sentir esos ruidos hidroaéreos en el abdomen del niño, ¿sí? Cuando ya comienza, que eso serían en las primeras 6 horas, estoy hablando de una apendicitis, ya en este caso sería apendicectomía, que no ha habido ninguna complicación. Lo que nosotros vamos a intentar hacer con ese niño cuando ya nos diga tengo ganas de hacer pip, es tratar de incorporarlo. Porque cuando más rápido se incorpora el paciente, más rápido se puede ir a la casa, ¿sí? Por lo general, el niño es operado hoy, supongamos, a las 9 de la mañana, y al otro día, a primera hora, ya se va a su casa,
¿sí? Así se trabaja por lo menos el niño. Entonces, cuando ya me dice, quiero ir al baño, tengo ganas de hacer pi, lo tratamos despacito de incorporarlo, ¿sí? La deambulación precoz va a hacer que el niño, ¿sí?, movilice más intestino, pueda defecar, orine como corresponde, y ya cuando el niño moviliza intestino, se empieza con una dieta líquida para ver cómo tolera, ¿sí? Bien, todo lo que yo les he mencionado recién es en el inmediato, ¿sí? Ahora, el postquirúrgico mediato o tardío, en este periodo, ¿qué hace la enfermera? Lleva a cabo actividades que están más relacionadas a ayudar a que el paciente se recupere las funciones vitales, que es lo que venimos hablando. Acá sí, y en realidad no es acá, sino desde el momento que ingresa la madre y más en la situación en que estamos ahora, es explicarle la importancia del lavado de manos, tanto a la madre, a su cuidadora, como al niño. Seguimos controlando los signos vitales, pero ya son más distanciados, ¿sí? Por lo general, los controles que se hacen en cada turno, yo les había comentado que trabajamos turnos de 12 horas, son 3 controles durante el turno. 3 controles de 7 a 19 y 3 controles de 19 a 7, eso es en salas de clínica y de cirugía. En salas especiales, como ser en las terapias, ¿sí?, en hemato-oncología, en cardio, los controles son cada menos tiempo. Bien, controlamos el balance hidroelectrolítico, vemos qué es lo que ingresa al paciente, ¿sí? Controlamos el volumen que ingresa por la hidratación, porque este paciente va a tener una venoclisis, si orina o no. Administramos la medicación, ¿sí? Y seguramente este paciente va a tener los siguientes medicamentos. Va a tener un protector gástrico, que por lo general utilizamos la ranitidina, ¿sí? Va a tener un antibiótico, que eso ya lo va a determinar el cirujano. Va a tener un analgésico, ¿sí? ¿Y qué es lo que utilizamos nosotros en la sala de cirugía? Por lo general se utiliza la dipirona. Ustedes saben que la dipirona tiene acción antitérmico, es decir, que nos sirve para la fiebre. Estoy hablando lo que las ampollas, vía oral, comprimido, ¿sí? En este caso va a ir por vía endovenosa. El paciente está con una venoclisis. Entonces la dipirona, aparte de bajar la fiebre, también es un analgésico, es un AINE. Entonces, por excelencia se utiliza la dipirona. Y por lo general se hace, como les había dicho, a 10 miligramos kilo día, ¿sí? Porque se deja reglado. ¿Qué es reglado? Cada 8 horas. ¿Sí? Ya habíamos hablado de las 8 horas, de que dependía de que sean 6, 12. ¿Sí? Esa es la medicación que va a tener el paciente. La medicación hay que respetarla, hacerla en horario y sobre todo el analgésico. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no hace falta que el niño sufra de dolor si tiene prescrito un analgésico. La higiene del paciente va a ser parcial o total, ¿sí? Enseñarle a mamá la higiene de la boca es muy importante. Y vamos a enseñarle, como el paciente viene con cuando nosotros a la hora ya está bien despierto, a las 2 horas, en la unidad, nos empieza a decir que le molesta mucho la garganta y que tiene ganas de toser, y eso es porque ha sido intubado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le enseñamos a que cuando tenga ganas de toser, se va a poner su manito en la herida y se va a hacer un poquito de presión. Eso vamos a enseñarle, porque si un niño no se hace presión en la herida y empieza a toser, le va a doler mucho, ¿sí? Observar complicaciones. ¿Cuáles podrían ser las complicaciones? ¿Sí? Una infección en herida. Puede empezar el paciente a tener distensión abdominal y no defecar, no tener catarsis. Es importante el control de la diuresis, que orine como corresponde, la cantidad. No puede estar un niño, ¿sí? Si vino de quirófano y ya hace 8 horas y no me ha orinado, urgente tengo que informar, ¿sí?
Es importante que la primera catarsis la tenga antes de irse a su casa. Eso va a depender mucho de la deambulación precoz. Y eso me va a ayudar a que el intestino vuelva a funcionar como corresponde. En algunos casos se hace control de densidad urinaria, depende del cirujano. Y bueno, si el niño está con buena diuresis, ya ha tenido su primera catarsis, o supongamos que no tuvo su catarsis, pero nosotros auscultamos y hay ruido hidroaéreo, bueno, se va a informar al médico y en la noche el paciente va a poder ingerir un té. Eso es probar tolerancia, para ver cómo lo tolera el niño a los líquidos. Si lo tolera bien, tendrá una cena, una dieta blanda, ¿sí? Y bueno, es importante que nosotros registremos todas las actividades, ¿sí? Yo recibo un paciente, hora en que lo recibo, ¿sí? A qué hora lo recibo y qué realizo en el momento que lo recibo. Que es lo primero que yo tengo que escribir. Pues nosotros tenemos una hoja de enfermería y en uno de los extremos de la hoja de enfermería dice evaluación, ¿sí? De enfermería. Entonces ahí, ¿qué vamos a ver? Paciente viene de cirugía, eso se implementó, en realidad estaba, chicos, implementado, pero la enfermera, yo no sé por qué a veces se empiezan a olvidar cómo se tienen que hacer las cosas. Eso está muy, con esto que pasó de Fabricio, se volvió o sea, se exige y se controla, y la enfermera no puede no escribir cómo recibe un paciente quirófano. Es importante la hora que lo recibo y cómo lo recibo. Y cuál es mi valoración neurológica y los valores de los signos vitales. Eso no puede faltar. Eso tiene que estar. ¿Sí? Y de ahí hago el seguimiento las primeras 3 horas y después ya se sigue más distanciado. ¿Sí? Tengo que registrar si ha tenido diuresis, catarsis, ruidos hidroaéreos, si ha estado alterados los signos vitales. O sea, la evolución del paciente es muy, muy importante, porque este problema que hubo en el Hospital de Niño Jesús, ¿sí? Está en juicio. Y van a ser llamados desde los médicos, ¿sí? Cirujanos, anestesistas y las enfermeras, porque el paciente hace el paro en la sala de cirugía, cuando al ratito que la enfermera lo recibe. ¿Sí? Entonces miren la importancia que es de nuestros registros. Si nosotros registramos todo lo que hicimos, no tenemos que tener nada de miedo, ¿sí? Porque esto produjo mucho miedo, muchos problemas. Ahora ustedes vieron que por la pandemia eso como que se empezó a, no se habló más, pero fue algo grave, y es grave porque el paciente lo seguimos teniendo en terapia intensiva. Bien, ¿alguna duda? No, licenciada, por lo menos de mi parte. Bien. No, profe. Es importante que cuando ustedes tienen un tema donde está apendicitis, hernia, son patologías quirúrgicas, no todas están en esa bolilla, porque por otro lado ustedes tienen hidrocefalia que también va a quirófano, tienen otras patologías, ¿verdad? Pero cuando a usted les toca el tema de apendicitis